17 de octubre de 2020, 1 de la tarde, horario de México Centro. Bienvenidos a este live del día de hoy. Estaremos hablando con José Antonio Vives sobre la seguridad vial, un tema que es muy importante y que año tras año nos da cuenta de una situación verdaderamente trágica, si es que queremos usar algún término, y muy poco es lo que se viene haciendo en esa materia, a pesar de que han habido muchos exhortos de organismos internacionales para trabajar en ese sentido. El día de hoy traemos a este amigo ya de muchos años, costarricense, así que seguramente vamos a tener muchos conectados desde Costa Rica. Y pues en caso de no ser así, seguramente José Antonio se va a encargar de hacerles llegar esta información que se genera el día de hoy en estos diálogos urbanos en español. Vamos a esperar que José Antonio se conecte y pues podamos incorporarlo a esta conversación el día de hoy. Por lo pronto, pues agradecemos mucho su interés en estas actividades que hacemos y esperemos tenerlo junto con nosotros. Por aquí ya lo vemos. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. Un gusto saludarte acá desde Costa Rica. Un abrazo a la distancia. Así es, amigo. Muchas gracias por acceder a estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, comencemos con la introducción de la temática que les vamos a presentar en este live. Y quería traerles a colación un fragmento de lo que es un artículo que salió publicado en abril de este año, justamente que escribí para la columna que tenemos en el Nacional Web. Y se llama La accidentalidad vial se ha cobrado muchas vidas y cuenta pocas cuarentenas. No cabe duda que los tiempos que vivimos son únicos, un tanto extraños, cargados de incertidumbre, pero sobre todo se nos presenta como un periodo en el que debemos sortear un escenario novedoso. Esto último, ¿qué significa? Cada quien lo puede interpretar de maneras diferentes, pero sí es innegable que al menos en materia de ciudades, hablando desde este clúster, pero aplica en todos los ámbitos, se nos da la gran oportunidad de investigar y a partir de los resultados obtenidos poder encontrar las formas idóneas para reencaminar la dinámica urbana, que no dejará de ser un proceso iterativo, pues nadie se había planteado una realidad tan contundente y desconocida como la que se nos está dejando con una lección a partir de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, que parece se asemeja más a una situación transitoria mientras se encuentra el antídoto o se crea inmunidad, y luego a un nuevo paradigma urbano que debe sacar lo mejor de todos para vivir una situación post-pandemia que tendrá implicaciones en lo económico, lo ambiental, lo político y hasta en ámbitos que no dimensionamos aún. Ahora bien, en este momento, y no es para menos, por la magnitud del problema que enfrentamos, nuestra atención está concentrada casi al 100% en todo lo que tenga que ver con la pandemia que vivimos, la del archiconocido coronavirus SARS-CoV-2. Pero está claro que no es la única pandemia que hemos padecido, los que hoy en día nos encontramos con vida. La accidentalidad vial también lo es, y a pesar de grandes esfuerzos sigue siendo poco reconocida y tomada como un problema real, siendo que se trata de un problema de salud pública. En tiempos de COVID-19, la siniestralidad asociada a la transitabilidad se suma silenciosamente, pues el hecho de tener calles vacías durante las cuarentenas impuestas en las distintas ciudades implica que al salir a la calle pueda generarse grandes riesgos por las tentaciones que tienen los automovilistas, sobre todo, de exceder la velocidad, y ello aumenta el peligro de
resultar afectados peatones, ciclistas y demás elementos del tránsito. Habría que revisar las estadísticas después de superados los escenarios de confinamiento, pues seguramente habrá números que le den la razón a esta afirmación que les dejo para la reflexión. En estos meses, vamos a decir que eran los primeros meses del año, las aglomeraciones están disminuyendo en muchas localidades del mundo, algunas de forma más exhaustiva que en otras. De hecho, en aplicaciones como Google, TomTom, Moovit, entre otras, se ha registrado un descenso de la movilidad en las principales ciudades del mundo. Solo salen los que tienen la necesidad de hacerlo por abastecimiento, emergencias u obligaciones varias. Y aquellos que forman parte del conjunto de personas que dan vida a lo que se erige como actividades esenciales, concepto con connotaciones distintas en cada una de las ciudades y países. Esto genera un caldo de cultivo para los irresponsables que nunca faltan, sobre todo en ciudades donde los sistemas de regulación son laxos, escenario muy presente en toda Latinoamérica, pues la sensación que tienen estos personajes de experimentar el alcanzar altas velocidades a plena luz del día, al mejor estilo de la Fórmula 1, es sin duda algo que debe tomarse en cuenta. Y en este segmento de irresponsables, de manera preponderante, incluimos a conductores de autos particulares, motocicletas y autobuses. Resulta que ahora el simple hecho de salir a la calle es más inseguro, analizando a esta acción desde tres perspectivas: ciudadana o pública, vial y sanitaria. En este orden de ideas, si bien es cierto que la siniestralidad vial ha sido hasta exaltada a su máxima expresión en el buen sentido de la palabra, cuando la ONU declaró un decenio de acción para la seguridad vial entre 2011 y 2020, ya veremos que esto se está renovando a 2030, que abordar este flagelo que ha cobrado innumerables vidas humanas, muy poco o nada hicieron los gobiernos y los ciudadanos para que la incidencia de accidentes en las vías se redujera, sobre todo minimizando las fatalidades. Y es que cuando analizamos los datos a nivel mundial que generan organismos como la Organización Mundial para la Salud, nos damos cuenta de inmediato que los accidentes de tránsito están en las primeras causas de muerte en casi todos los países. Para 2018, en el Informe de Estado Global sobre Seguridad Vial, publicado en 2019, se indicaba ya que cada año morían cerca de 1.35 millones de personas en las carreteras del mundo entero, y que entre 20 y 50 millones de personas padecían traumatismos no mortales, convirtiendo a estos siniestros en catalizadores de fallecimientos en todos los grupos etarios y la principal causa de muerte entre 15 y 29 años de edad. La mayor carga la llevan desproporcionadamente los peatones, ciclistas y motociclistas, considerados de los elementos más vulnerables en el tránsito, en particular los que viven en países en desarrollo. A nivel mundial, los peatones y ciclistas representan el 26% de todas las muertes por accidentes de tránsito. El informe antes citado de la OMS sugiere que el precio pagado por la movilidad es demasiado alto, especialmente porque existen medidas comprobadas. En este sentido, se ha instado a los tomadores de decisión en todo el mundo a que dediquen parte importante en sus presupuestos para abordar eficientemente el problema, con más convicción que politiquería, y con ello reducir la cantidad abrumadora de muertos y personas lesionadas de por vida, que además ocasionan un gasto relevante en alza cada año en los sistemas de salud de todos los países. Tan sencillo como adoptar un marco holístico con el enfoque de los sistemas de seguridad para garantizar desplazamientos seguros para todos los usuarios. ¿Y qué es lo que no se ha entendido de esto? Pues que se necesita una acción drástica para implementar medidas contundentes para cumplir con el más importante de los objetivos que podamos tener: salvar vidas. No se puede generalizar, puesto que en algunos países y ciudades se han hecho tareas sobresalientes en lugares tales como Dinamarca, Suecia, España, que son reconocidos a nivel mundial, por nombrar algunos de los que cuentan con programas más reconocidos. En América Latina pudiéramos destacar experiencias como la de Costa Rica, por eso tenemos a nuestro amigo aquí, la de la ciudad de Medellín en Colombia, la de Salvador de Bahía en Brasil, entre otras. ¿Qué se ha hecho? Es bueno también reconocer qué es lo que se viene haciendo en algunos países para minimizar los efectos de esta situación, aunque el esfuerzo es minúsculo respecto a la magnitud del problema. En términos de legislación y comportamiento del usuario en las vías de tránsito, queda mucho por hacer. Solo 9 países tienen leyes que cumplen con las mejores prácticas en un solo factor de riesgo,
pero ningún país tiene leyes que cumplan con las mejores prácticas en 5 factores, como lo son las leyes de velocidad, las leyes de manejo de bebidas alcohólicas, las leyes sobre el uso del casco, las leyes sobre el uso del cinturón de seguridad y los niños, y las leyes de restricción, siendo que esta es la recomendación que hace la Organización Mundial para la Salud. Con respecto a las carreteras seguras, al menos 26 países han diseñado estándares para la seguridad de peatones y ciclistas y 22 países tienen políticas e inversiones en transporte público urbano. En la atención posterior al accidente, al menos 18 países de la región tienen un número de emergencia nacional único y 8 países tienen un registro en traumas. Cabe mencionar que América reúne 11% de todos los fallecimientos por accidentes de tránsito a nivel mundial. El 62% de las víctimas mortales se presentan en estos accidentes en países tan disímiles como India, China, Estados Unidos, Rusia, Brasil, Irán, México, Indonesia, Sudáfrica y Egipto. Sin embargo, los 10 países con el número absoluto de víctimas mortales más elevados son China, India, Nigeria, Estados Unidos, Pakistán, Indonesia, Rusia, Brasil, Egipto y Etiopía. Lideran este ranking. Por el contrario, los países que menos índices de accidentes de tránsito presentan son aquellos que tienen ingresos altos en su economía. En ellos, dichas tasas oscilan entre 3.4 y 5.4 víctimas mortales por cada 100.000 habitantes. Y como ejemplo tenemos a Suecia, Reino Unido y Países Bajos con, digamos, los índices que hacen que sean líderes en estas áreas. En los entornos donde se han registrado progresos, en gran medida se atribuye a una mejor legislación sobre los factores de riesgo clave, como el exceso de velocidad, beber y conducir, y el no uso de los cinturones de seguridad, cascos de motocicleta y sistemas de retención para niños, las sillas de niños. Infraestructura más segura como aceras y carriles especiales para ciclistas y motociclistas, así como normas mejoradas para los vehículos, como las que exige el control electrónico y el frenado avanzado, además de un cuidado mejorado después del siniestro de tránsito, que esto es una parte bien importante con los sistemas de salud. Sea cual sea el país donde se presenten estos accidentes, se estima que en total estos generan pérdidas de 518.000 millones de dólares y cuestan a los gobiernos nacionales entre el 1 y el 3% de su Producto Interno Bruto por causa de costos económicos resultantes de las víctimas mortales, los traumatismos y las discapacidades por accidentes de tránsito. La Organización Mundial para la Salud dice estar alarmada, dado que los siniestros viales se han convertido en una epidemia difícil de controlar. Y es que las secuelas que dejan estos eventos en millones de familias en el mundo es un problema de salud pública que se le salió de las manos a los gobiernos, a las autoridades y a los ciudadanos. No parece haber salida, algo así como que no se ha encontrado la vacuna contra la pandemia. Mucho se ha insistido en distintos foros, publicaciones y a través de organizaciones no gubernamentales que fortalecen el activismo ciudadano sobre la forma de aplacar esta pandemia, pero ningún estudio ni metodología servirá si cada individuo no se conciencia de los peligros que corre a motus propio su propia familia y su entorno social. Cuando realizan actos temerarios en la conducción, como las distracciones, los excesos de velocidad, manejar bajo efectos de alcohol o drogas, entre otras malas costumbres, que hace que las fatalidades crezcan con los años. Hacer parte de esta solución será la primera forma de cambiar el patrón perverso que se viene registrando. Por último, Michael Bloomberg, fundador y CEO de Bloomberg Philanthropies y el embajador global de la OMS para las enfermedades no transmisibles y lesiones, dice: la seguridad vial es un problema que no recibe la atención que merece y realmente es una de nuestras grandes oportunidades para salvar vidas en todo el mundo. Sabemos qué intervenciones funcionan, las políticas sólidas y la aplicación del diseño de vías de tránsito inteligentes y campañas poderosas de sensibilización pública pueden salvar millones de vidas en las próximas décadas. ¿Qué es lo que no hemos entendido aquí? Si la receta ya está más que dicha, el problema más grave se nos ha presentado con la inacción ciudadana y de los gobiernos. Visto este panorama, queda claro que la accidentalidad vial se ha cobrado muchas víctimas y cuenta con pocas cuarentenas, en el sentido figurado, ¿para cuándo lo vamos a dejar? Aquí cierro la reflexión. Bueno, entonces, con esta introducción, poco dramática, pero hace falta sensibilizar a la gente con el problema, pues vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que es José Antonio Vives, es ingeniero de profesión, incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica,
con especialización en transportes, tiene una maestría en gerencia de proyectos de desarrollo del Instituto Centroamericano de Administración Pública de Costa Rica, posgrado en Sistemas de Información Geográfica de la Universidad Francisco José de Caldas en Colombia. Ha desempeñado distintos roles por más de 30 años en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica, entre ellos siendo subjefe del Departamento de Estudios y Diseños, jefe de la Unidad de Diseños y Normas de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, director de Pesos y Dimensiones de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad, asesor técnico de la Dirección Ejecutiva del Consejo de Seguridad Vial y actualmente es el subdirector de la Unidad Ejecutora de Sectorización del Despacho del Viceministro de Transporte y Seguridad Vial. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Profesionales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el periodo 2019-2021 y es presidente de la Junta Directiva de la Asociación Costarricense de Ingeniería de Transportes, ACITRA, que lo vemos muy activo en redes, del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica desde 2012. Entonces, demos la bienvenida aquí al ingeniero Vives a este diálogo urbano del día de hoy. ¿Cómo estás, José? No, bueno, primeramente un abrazo y como te dije, un saludo desde acá de Costa Rica y escuchando realmente lo que expone realmente es el escenario que a veces a nivel de nuestros países aquí en Latinoamérica es el que tenemos y que hacemos los esfuerzos y hacemos las dinámicas necesarias para poder mejorar esos pilares del diseño de seguridad vial que están bien enmarcados en los 5 pilares y que a nivel de nuestro país realmente gracias a Dios tenemos una agencia muy consolidada en ese tema, Así que es el es. Consejo de Seguridad Vial, que nació Ya en el luego año hablaremos de 79, eso más a que detalle. luego hablaremos de eso, pero en efecto tenemos un pilar, un bastión, un pilote muy fuerte, y sí, a eso es a lo que vamos, y aquí en efecto, como también lo indica usted, en nuestra asociación también estamos muy dinámicos en esta oportunidad que nos da esta herramienta de diálogos y conversatorios de temas país y temas que nos permiten dialogar sobre cómo poder mejor resolver esos temas, ¿verdad? Así es, José. Bueno, vamos a entrar en materia. De hecho, iniciamos por la pregunta que te dejó Gustavo Jiménez hace 2 semanas, traspasándote el testigo esta semana en este diálogo. Y él iniciaba, digamos, su planteamiento indicando que había cerca de 1.5 millones de muertes anuales en vehículos. Y planteaba algunos cuestionamientos. ¿Cómo hacer para que la gente sea más consciente de que los vehículos son un arma mortal? ¿Cómo llegar a la cultura de la seguridad vial en la que la gente sea más responsable? ¿Y cuál sería la clave que puede detonar la seguridad vial? Comparando la cultura vial versus el promover otro tipo de movilidad alternativa. ¿Qué nos puedes decir al respecto, José? Bueno, básicamente me parece que analizando el entorno que tenemos hoy ante el COVID-19 y como usted lo indica claramente, tenemos vías más libres de tránsito, lo cual permite exceder los límites de velocidad y de tránsito por vías urbanas y vías de alta velocidad. Siento que también se han incorporado nuevas modalidades de movilidad como es la motocicleta. Uh-huh. A nivel nacional en Costa Rica la motocicleta se ha desarrollado de una manera exponencial a tal punto que ahora tiene mucha incidencia en los accidentes de tránsito involucrado en la motocicleta. Y también tenemos en la otra modalidad de movilidad, la bicicleta, que hoy también está generando una alta incidencia en accidentes de tránsito por a veces ciertas maniobras indebidas de conductores, pero que ya se está sumando de una manera muy importante en esa estadística. Uh-huh. Entonces, yo considero que otras modalidades de movilidad hoy día no es la solución. Para mí la solución está en la cultura vial. ¿Y cómo mejoramos esa cultura vial? Aquí en Costa Rica nos hemos abocado mucho a los niños y las niñas porque es donde empezamos a reforzar todos estos conceptos de conducta y comportamiento que desde el niños y niñas en kinder y primaria, ahí empiezan a conceptualizar esto y lo refuerzan a nivel adolescente en la secundaria. Entonces nos hemos abocado a estrategias y planteamientos mediante charlas, mediante discusiones y sobre todo dando los escenarios para que los niños puedan hacer esto, que nos van a generar ese efecto transmisor hacia sus padres para que no les permitan generar maniobras indebidas, no les permitan no estar reflectivos si andamos en motocicleta, portar el casco. Aspectos tan importantes como los niños en las escuelas que sean visibles, que se Claro. les
que se les indica que es importante el chaleco reflectivo. El chaleco no es un solo elemento, pues no, es para hacernos visibles en las vías y que por eso podamos empezar a reducir esa incidencia. Y no Por solo eso de yo voy noche, de, eso es importante. exacto, Ujú. exacto, como usted lo indica, tanto es así que nosotros lo proyectamos las 24 horas, para que estos niños desde que salen del kinder de la escuela ya porten el chalequito reflectivo que les va a permitir ser visibles y también con el otro componente, Jesús, que es la movilidad en motocicleta, donde el chasis es la persona. Sí, Realmente ahí sí, sí, el sí. efecto post-accidente es peor y Somos la carrocería. lastimosamente es la carrocería, exactamente. Entonces ahí todo el sistema médico, aparte de la pandemia, genera un elemento más crítico y satura, aparte de eso, todos Los los sistemas de temas de salud. emergencia. Ujú. Exactamente. Entonces, para Gustavo, me parece a mí que nosotros abogamos por un tema de cultura vial desde la niñez, la adolescencia y hoy, como también se indica en la seguridad vial, generar campañas, generar sketch en donde la gente vea que el generar una sola maniobra insegura puede generar un accidente que puede de ahí en adelante afectar tu vida normal. Entonces Claro vamos que por sí. esa línea, mejorar la cultura vial y sobre todo hacer los esfuerzos en aquellos niños y niñas que son los que nos van a permitir el cambio de conducta y comportamiento, porque ellos son los que más bien nos corrigen si nosotros no nos ponemos el cinturón, si nosotros vamos a brincarnos una luz roja, un alto. Entonces creo que por ahí va más el esfuerzo que tenemos que hacer, estrategias, campañas a que ellos sean los que nos permitan hacer ese cambio de cultura. Muy bien. Bueno, entonces hablando de la trilogía vial, que ahí, digamos, existe una relación simbiótica entre los tres elementos, llámese infraestructura, vehículo en cualquiera de sus modalidades y el usuario, ¿quiénes deberían velar porque estos tres elementos convivan armoniosamente en el espacio vial, José? ¿Es la Va- autoridad? Digamos, son las empresas, que en este caso, por ejemplo, empresas transportistas o el mismo usuario. ¿Quién es el que debe velar por esa relación armoniosa? Yo considero que en primera instancia está la administración central o el gobierno, que con base en sus políticas, con una voluntad política como líder, establece ese escenario en donde converjan la triada, en donde el recurso, el humano, la infraestructura y el entorno tengan esa posibilidad de democratizar el espacio público, en donde realmente cuando desde el proceso de planificación y diseño, usted contempla lo que hoy conocemos como la pirámide invertida, el Ujú. peatón, el ciclista, el usuario de transporte público, el transporte público, porque nos hemos dedicado años a diseñar para el carro, niveles de servicio, tránsito promedio diario, mejorar su circulación, mejorar su fluidez, pero nos hemos no ocupado del usuario más vulnerable y lo hemos hecho no inclusivo en el diseño. Y eso es lo que se tiene que abocar y a eso, para eso lo cual está la administración. ¿Por qué? Porque establece las normas, establece las auditorías, las evaluaciones que le permiten medir el efecto de una disposición, de una estrategia, una directriz, una norma en el tiempo. Nosotros Ujú. acá en Costa Rica contamos con un laboratorio que es el Laboratorio de Materiales y Modelos Estructurales, la NAME, que nos ha permitido, mediante sus laboratorios, tener escenarios antes y después de implementación de una mejora. Y eso nos ha ayudado y nos ha permitido también enrumbar hacia dónde debe ir ese nuevo escenario. Porque a veces hacemos ajustes en vías, cambiamos vías, pero nos faltó el elemento fiscalización que es la policía de tránsito Claro. Ujú. para que eduque al conductor que por costumbre giraba a la izquierda o giraba a la derecha o seguía directo, pero ya ahora no, porque pusimos un semáforo, pusimos un no hay paso, pero no le damos ese acompañamiento que es también con el efecto de ingeniería de tránsito, policía de tránsito y educación vial. Si nosotros logramos realmente ese equilibrio, es el que nos va a permitir mejores resultados en las vías. ¿Y cómo? Democratizándolo, teniendo buenas aceras, teniendo espacios abiertos y también un muy buen señalamiento vial. Porque muchas veces la gente requiere saber cuáles son los límites, cuáles son las maniobras permitidas, en dónde hay carriles exclusivos de buses y a veces no aportamos esos momentos para nuestros usuarios. Y De después acuerdo. queremos tener mejores resultados, ¿verdad? Para eso viene el elemento de las auditorías, que las auditorías nos permiten a nivel de planificación y diseño incorporar este tipo de condiciones porque buscamos ¿qué?
carreteras que salven vidas, que perdonen nuestros errores. Si yo me equivoqué en una maniobra, no me mate, sino que me permita rectificar. Y a veces para eso De están hecho, los sistemas de contención vehicular en las márgenes de carretera. claro, de hecho sobre ese tema justamente quería tocar, el siguiente punto que quería tratar contigo es sobre las auditorías viales, ¿no? Las auditorías de seguridad vial. Por allí hay un tema polémico muchas veces que se dice que básicamente el problema no es de los usuarios que excedieron la velocidad, por ejemplo, sino de un mal diseño de la infraestructura que te permite exceder la velocidad. ¿Sí? Entonces es como, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? Ahí entramos en una discusión seguramente entre las distintas visiones. ¿Qué es básicamente ese concepto de la auditoría de seguridad vial? ¿Cómo se hace y qué podemos conseguir a través de esa aplicación? Para mí, en primera instancia, la auditoría es una herramienta muy, muy importante que te permite tener hallazgos, porque lo que hace es evaluarte la carretera desde la época de diseño a la preapertura. Ujú. ¿Por qué? Nos permite evidenciar si en efecto la velocidad de diseño de la carretera es el idóneo para el tipo de transporte que también tienen esas vías. A veces cuando diseñamos se nos olvida pensar también la mejora automotor que tienen todos los vehículos, que ya no andan a 40, 50 kilómetros por hora, sino que ya andan en 80 y realmente ni se oyen, y más si son Más eléctricos arriba. o son Ujú. híbridos, y entonces resulta que no contemplamos ese componente. Y ese componente es el cual la auditoría, mediante sus hallazgos, mediante esa checklist que hace de diseño geométrico, iluminación, impacto vial, inclusividad, diseño para discapacitados, la auditoría nos da esa herramienta y esa herramienta se le remite a la administración para que la administración busque los mejores escenarios para poder mitigar el efecto que está generando una mala decisión de diseño. Para eso es la auditoría y también la evaluación de seguridad vial, porque la evaluación de seguridad vial nos permite evaluar si nosotros cuando diseñamos una fase de semáforo es la que nos está generando realmente la fluidez que queremos o más bien nos está generando más congestión. Esas dos herramientas realmente son muy utilizadas en mi país para poder valorar el impacto que tenemos al hacer cambios y ajustes en nuestros diseños viales. Ujú. Acá también le llamamos a estos topics, que son diseños menores pero de alto impacto, porque usted Claro. con un semaforito puede mejorar la circulación y lo mejor, incluir todos los componentes. ¿Por qué? Porque hoy día la auditoría también tenemos que pedirle que incorpore la ciclovía. No solo piense en que el carril es para el vehículo, el transporte de carga, sino porque también hay una probabilidad de que el usuario de bicicleta utilice esa vía Ujú. y también con buenas aceras. Entonces, la herramienta que nos ofrece la auditoría y el checklist que nos da, nos va a permitir la toma de decisiones. Y la toma de decisiones a veces haciendo la apertura de la mejora que se diseñó en gabinete, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, yendo justamente hacia lo que estás mencionando, en efecto Costa Rica se ha destacado entre los mejores países de América Latina que han venido ejecutando acciones para favorecer la seguridad vial. Y de hecho, se creó el COSEBI, ya nos vas a hablar un poquito de este tema, que es el Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica, que ha marcado pauta, digamos, en toda la región, siendo un organismo con autonomía y presupuesto propio y que bueno, justamente un poco lo que decías, las actividades que hace son vinculantes y eso por ley es muy importante. ¿Qué es el COSEBI? ¿Cómo se logró eso en Costa Rica para los que nos están viendo de otros países puedan considerar, digamos, tener allí esa referencia que es muy importante para el resto de las ciudades y los países, José? No, no, realmente para nosotros es una institución muy, muy robusta y muy poderosa que ha crecido en el tiempo. Nació en el año 79. El año pasado, el señor ministro, don Rodolfo 40 Méndez, años ya. fue el que lo formuló en el 79 siendo ministro. Ahora siendo otra vez ministro, 40 años después, le vuelve a cantar cumpleaños. Entonces, Wow. eso evidencia realmente la importancia que Costa Rica le da al tema de seguridad Lo vial. ha institucionalizado. Es correcto. Tanto es así que cuando nace con la triada más importante que tenemos, que es ingeniería de tránsito, policía de tránsito y educación vial.
con el fin de darle fondos, comunidades ejecutoras estratégicas para mitigar el flagelo de los accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque tenemos un robusto ingeniería de tránsito diseñando, a educación bien, acreditando y formulando nuevos conductores, y a la policía fiscalizando ese proceso. El Consejo de Seguridad Vial ha crecido a lo largo de los años, reinventándose ante los nuevos escenarios que la Organización Mundial de la Salud nos está demostrando. De hecho, algo que hizo muy bien el Consejo de Seguridad Vial fue una cooperación internacional con los suecos. Eso fue una cooperación de más de 10 años que estuvo ligado el Consejo con Suecia y que nos generó muchas de las estrategias que hoy día se manejan a nivel de cómo intervenir el comportamiento y conducta de nuestros usuarios en las vías. Se crean también estrategias muy importantes por quinquenio, en donde se evalúa cuál es el componente más importante de la vía. Últimamente hemos tenido que el motociclista está acaparando gran parte de las vías a nivel mundial y ha llegado al punto que entonces la Dirección de Educación Vial tuvo que diseñar un capítulo exclusivo para el motociclista, para que el motociclista tuviera un capítulo específico, porque a veces creen que me tiran el carro o me tiran de la calle, pero también tiene que saber conducirse en las vías los motociclistas, porque normalmente hacen acciones que no son las idóneas, que es cruzarse entre los vehículos, poniéndose de primeros. Entonces, todo ese tipo de acciones son las que se dan a nivel del Consejo de Seguridad Vial, también como la valoración del casco, del tipo de casco, que sea el casco que se requiere para que él pueda proteger su vida. Claro. Porque como le No es comenté cualquier anteriormente, casco. no es cualquier casco o cualquier marca, porque realmente lo que buscan es proteger tu vida. Y sobre todo esa es la estrategia, y en eso el Consejo de Seguridad Vial se han marcado en un concepto que es construyendo una cultura de paz en las carreteras, que eso es lo que Qué queremos, bueno. que ese es el concepto, es un marco Evitar la estratégico donde violencia dice, en el exactamente, manejar. no quién es el más fuerte, quién es el más robusto, sino que todos debemos compartirla y todos debemos utilizarla. Gracias a esa agencia que nosotros tenemos desde el año 79, que muchos países no lo tienen, nosotros hemos ido avanzando en temáticas y sobre todo proyectos, a tal punto que hoy el Consejo de Seguridad Vial ha visto que un elemento importante son los sistemas inteligentes de transportes, los ITS. Entonces De hecho, desarrolló ese un es un punto que proyecto. vamos a tocar ahorita. Bueno, entonces ahora No, lo adelante, tocaremos, pero adelante, de una vez. este sistema que realmente nació por ahí del año 2013 como una iniciativa, como un plan piloto, pero que tuvimos ciertas dificultades en el ámbito legal, jurídico, no técnico, sino que como se visualizaba la forma de notificar, entonces no se pudo consolidar. Gracias a esta nueva administración se pudo consolidar un proyecto que está muy bien, me parece a mí, diseñado a largo tiempo, en donde vamos a poder generar, primero que todo, información. Vamos a poder contar con sistemas en carretera que nos van a permitir tener información para ingeniería de tránsito como clasificación de vehículos, tipos de vehículos. Nos va a permitir para el transporte público invasión de carriles exclusivos. Nos va a permitir para la policía de tránsito no tener que tener un oficial cada esquina, tener una cámara que te va a decir maniobras ilegales, restricción vehicular, lo que otros países es pico y placa, aquí se le denomina restricción vehicular, y que desgasta mucho al tránsito para no ocuparse de las cosas importantes que es prevenir accidentes de tránsito. ¿Cómo prevenir? Haciendo regulaciones de tránsito. A eso se ha dedicado el Consejo de Seguridad Vial, por eso le digo que este proyecto, el ITS, es un proyecto en el cual todos estamos muy involucrados desde las diferentes aristas, porque se espera que esté en el próximo año. Y ya a partir del próximo año, tener información en tiempo real. Eso. Tiempo que nos va a permitir tomar decisiones. Otro aspecto importante de nuestro Consejo de Seguridad Vial es que tiene la Semana de Seguridad Vial una vez al año, en el mes de junio. ¿Qué Y en se esa hace ahí? semana, ¿Qué se hace en esa y en semana? esa semana se empiezan, aparte de extendernos a algo que nosotros aquí en Costa Rica le dedicamos mucho tiempo, que es a la niñez, al proyecto Escuelas Más Seguras. Okay. Un proyecto que lo que busca es que los niños lleguen bien a casa, que las busetas de los niños que lleguen sepan respetar las normas de tránsito. Y ese proyecto es un proyecto en el cual en esa Semana de Seguridad Vial se van a dar charlas a muchas partes del país, tanto al área rural como al área urbana. Otro proyecto que se utiliza mucho ahí es el tema de empresas más seguras. Y eso es el tema de conducción eficiente, ecoconducción eficiente, driving, que también se ha manejado mucho en el sentido de que no utilices un conductor excesivas horas y desgaste, y los equipos se desgastan, mal mantenimiento, mal revisión. Y esa semana es donde nos abocamos a eso,
nos abocamos a analizar el antes y hacia dónde vamos, para poder definir las políticas y las estrategias que nos van a permitir bajar de una manera, por lo menos inicial, esa alta accidentabilidad que tenemos en carretera. Con que bajemos eso ya se va dando el resultado que esperamos. De Por eso acuerdo. es que se dan campañas y por eso esa semana de seguridad vial es una semana de refrescamiento. Es Ujú. una semana en donde nos Sí, de sentamos también, exacto, reforzar el mensaje, ¿no? de retroalimentarnos y acompañarnos y generar algo que ya es algo que tenemos que tener más claro, que son las alianzas público-privadas, de traer el Eso. sector privado, juntémonos y busquemos un mismo norte. Nosotros Sí. queremos lo que ustedes quieren, mejores calles, más seguridad, mejor señalamiento, más iluminación, pero todos somos Ujú. parte de la solución, ¿verdad? Entonces, por De eso te digo, acuerdo. realmente, cuando nació la institución del COSEBI, Jesús, nació como un fondo de seguridad Ujú. vial, donde Ujú. todo lo que era policía de tránsito llegaba, pero en el tiempo se ha reinventado a tal punto que hoy día considero que tenemos una muy buena luz hacia dónde va ese marco estratégico, a la luz de lo que se quiere en el futuro, ¿verdad? No, y que ya tienes la estructura conformada, digamos, con una institución creada, con personalidad jurídica. Y además yo lo que pienso que es más importante aquí, José, es que le han dado continuidad a pesar de los cambios de gobierno. Eso es vital para cualquier política pública que se haga ver como seria, ¿no? En ese sentido, Eh, pues los temas de seguridad vial son bien importantes y no importaría ahí el partido que esté gobernando porque debe dársele continuidad. y básicamente también porque los resultados se ven, Jesús. Sí. Si realmente usted tiene una institución en donde usted está viendo que en efecto se están cumpliendo las metas, los indicadores y además las alianzas están generando esos resultados, es lo que nos lleva a mejorar. Una tarea a la cual se aboca mucho el Consejo de Seguridad Vial es a mantener actualizada la red vial nacional en el sentido de seguridad vial, Ujú. poder dar buen soporte y por eso acá en Costa Rica se creó el año pasado la Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística. Ok. Y esa ley de movilidad y seguridad ciclística creó un reglamento que a su vez creó una unidad de movilidad activa. Y esa unidad de movilidad activa la conforman personas que trabajan desde la parte de planificación hasta la parte de fiscalización. Y Ujú. ahí que se busca que este componente que está creciendo mucho en todo el mundo, que es la bicicleta, Ujú. realmente tenga un espacio y sepa dónde pueden circular y cómo pueden circular, porque no pueden circular en todas las vías. Hay No es vías de cualquier mucha... espacio, es un espacio seguro. Exacto. Es un espacio seguro, diseñado con los elementos de seguridad apropiados, los dispositivos de seguridad apropiados y en muchos casos, que es lo que se recomienda, texturas de pavimento diferentes, Diferenciadas. Ujú. diferenciadas. Y obviamente esto nos va a permitir, aparte de que todos nos democraticemos en ese espacio público y tengamos los espacios que requerimos para tener más modalidades y evitar viajar todos en carro particular y aquellos que pueden viajar en bicicleta o en motocicleta y ahora que están viajando en monopatín y que están viajando en patineta, o sea, que hay tantas Alfombras modalidades. voladoras. Exacto, todo ese tipo de nuevas tecnologías Modalidades. Ujú. exacto, puedan ser incorporadas. Y a eso es a que también el Consejo de Seguridad Vial tiene un componente que realiza muy bien el tema conducta y comportamiento y mejora. Y eso es algo que nos permite saber, por decirte algo, muchas ciudades no se planifican para el transporte. No. El DOT no se aplica en muchos de los planificadores urbanos que hay en las municipalidades o en los municipios, porque ellos nada más diseñan para su ciudad sin Ujú. pensar en la conectividad que están generando y que cuando pasa, en el caso de nuestro país, una ruta nacional, a ellos les afecta y a nosotros también porque los servicios quedan de un lado y la institución por otro. Sí, se genera un Entonces, efecto dominó. Todo lo que exacto, aplicas en una localidad, pues de alguna manera todas las localidades aledañas sienten, digamos, los resultados y las consecuencias de esa aplicación de acciones, ¿no? y ahí Jesús es donde nosotros hemos hecho otro esfuerzo a nivel de gestión municipal, que es crear ese componente de seguridad vial en todos los proyectos que se vayan a desarrollar. O Claro. sea, que Y tiene ese que ser componente esté, transversal. exacto, que sea transversal y que esté incorporado desde la fase de diseño y planificación. O Ujú, de sea, acuerdo. exacto, que ya nosotros lo tenemos por normativa. Y esa normativa es la que nos permite a nivel de administración poder decir si un desarrollo se aprueba o no se aprueba. Ujú. Aparte de que también al desarrollador se le piden todas las mejoras viales que se requieran para no afectar
la ruta tal cual sin el proyecto, ¿verdad? De acuerdo, fantástico. Y Todo ahí, eso que y viene ahí siendo Costa Rica creo que es ejemplo para todos. y creo que eso es a lo que tenemos que ir porque a nosotros, por lo menos a mí en lo personal, me gustan mucho esas políticas que tienen de tolerancia cero, que tiene Suecia o que tiene a veces Chile en algunas acciones que ellos toman. Pero hey, creo que llegar a ese tipo de valores hay que estar muy desarrollado, No, y Jesús. tienes que Yo irlo siento, construyendo, o sea, exacto, no puede ser exacto. una medida de un día para otro. De hecho, quería tocar contigo otro punto que es vital, José, que tiene que ver con el manejo de las estadísticas. Es una materia muy importante, muchas veces olvidada, pero además a veces a propósito, porque con mucho conocimiento de causa los gobiernos evitan la publicación y la actualización de sus datos confiables, ¿verdad? Y muchas veces se manejan ahí, digamos, a favor para evitar que lo señalen con el dedo y pues de alguna manera, digamos, sean cuestionados, ¿no? En este sentido. ¿Cómo está trabajando este tema Costa Rica? Entiendo que en el portal de la COSEBI tú puedes conseguir estadísticas actualizadas eh, digamos, ¿qué beneficios obtienes de manejar un sistema estadístico confiable? Bueno, en efecto es para mí un componente muy importante. De hecho, en el Consejo de Seguridad Vial hay una unidad que es investigación y estadística. Ujú. Esa unidad lo que tiene es todo el procesamiento de las boletas de tránsito y otras actividades, en donde ahí tenés todas las incidencias y los efectos de los accidentes de tránsito. Y en efecto, como usted lo indica, Jesús, en la página del Consejo de Seguridad Vial encontrás la estadística real que sucede para cada uno de los actores de la red vial. En eso se ha invertido mucho, tanto es así que Costa Rica forma parte del Observatorio de Seguridad Vial de Mundial. Mesoamérica y mundial y con datos muy abiertos. De hecho, la política tanto del Consejo como el Ministerio de Obras Públicas es datos abiertos. Ujú. Datos abiertos en el sentido de que usted, si va a diseñar, necesita tener información real, no maquillada, porque realmente de nada nos sirve saber si es cierto o no, porque el objetivo que tienen las instituciones, en este caso en temas de seguridad vial, es tener el mejor dato. Algo que se ha ocupado mucho de eso es también las personas que han llegado a las juntas directivas del Consejo de Seguridad Vial, a que la estadística esté ahí, esté accesible, que yo no tenga que pedírsela a Jesús o a Vives, no, ahí está en el portal. Y si Claro. tal vez no está actualizada, poder escribir y decir, mira, ¿por qué no está el dato del mes pasado? Con Tal vez, qué margen lo tienen actualizado? Digamos, día con yo, día, eh, ¿cómo se va alimentando yo esa data? ahorita no preciso, pero sí sé que, por ejemplo, la información al mes tiene que estar. Ok. ¿Por qué? Porque tenemos una información que es la que remite la Policía de Tránsito a esta unidad técnica, que es Ujú. la que una vez que lo procesa y lo registra, la sube a la página. O sea, Y la mes pone con nada más. mes, digamos, al cierre de mes, ya próximamente debe publicarse la Ya información. deberíamos tener bastante información real de lo que está aconteciendo a nivel de accidentabilidad. Y ahorita tal vez por el tema de la pandemia, los datos son menores, ¿verdad? A nivel de Claro. cantidad de usuarios. Ujú. Y igual, lo que sí se tiene mucho es aquí ahora, como es, de sanciones por restricción vehicular, por no respetar el pico y placa y demás. Pero sí lo que sí hemos tenido alto es una alta incidencia de accidentes con motocicleta, que eso sí ha crecido a raíz de las diferentes actividades que utilizan en motocicleta, que es los Y sobre todo los domicilios o repartos, ¿no? Repartos de esa, mercancía, alimentos, etcétera, ¿no? esa. Exacto, y eso es a lo que han ido porque ya no se puede ir al restaurante. Ahorita sí, en Costa Rica ya se hizo un poco más de apertura en eso y ya se nota hoy, por ejemplo, hoy el gobierno de la República ya permitió circular todas las placas, las impares y Ajá. las pares. Antes teníamos la restricción de que los sábados solo las impares y los domingos las pares. Ya el presidente de la República ya permitió que este fin de semana las placas en su totalidad podían circular hasta las 9 de la noche. Ya eso hoy se evidenció en Perfecto. las carreteras con un volumen un poco más alto. Aparte de eso, que aquí en Costa Rica estamos desarrollando mucha infraestructura vial de muy buen impacto, obras de 3 niveles que no teníamos en Costa Rica, se están desarrollando ahorita, y entonces ahí ahora tenemos bastantes cuellos de botella los fines de semana. Pero la estadística es así, Jesús, la página del Consejo de Seguridad Vial es muy oportuna y muy dinámica, y tanto así que ahí mismo tiene un apartado que dice contáctenos. Y si Ujú. usted tiene alguna inquietud, si no está ahí, está en la parte del apartado que es observatorio. Pero De si es acuerdo. algo
en lo cual yo creo que la mayoría que estamos ligados al tema de seguridad vial, pedimos y a veces si no la tenemos ahí, porque la queremos muy rápido, vamos a la policía de tránsito, que ellos sí manejan también una actividad un poquito más dinámica en cuanto a información en bruto, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, fíjate que este tema de automatizar los datos es otro punto que quería tocar contigo, porque bueno, estamos en la era de las megatendencias, una de ellas es el manejo del Big Data, digamos, información en tiempo real que se va recibiendo de distintas fuentes y que hay que analizarlo, digamos, con todas estas Ujú, herramientas digitales que se vienen teniendo, digamos, en disponibilidad para todo este tema, que no es fácil, por cierto. Y justamente tiene que ver mucho con la atención de los tratamientos urbanísticos que se dan, los tratamientos de transporte y involucrar aquí los sistemas ITS que tú mencionabas anteriormente. ¿Cómo ujú. podemos materializar estos temas más allá de llevar el manejo de los datos de forma manual? ¿Cómo los podemos automatizar aprovechando estas nuevas herramientas? No sé si es una experiencia que ya están teniendo en Costa Rica o tienen la visión de hacerlo a futuro. Bueno, básicamente con el manejo de la información, yo creo que en este momento ya es más automatizada, porque, por ejemplo, la recolección de la información en campo es por medio de un sistema digital. Y ese sistema digital, aparte de tener GPS, procesa bien de la información que es la que se baja en la asesoría de tecnologías de información del O Consejo sea, de ya Seguridad no es Vial. una boleta, digamos, escrita, Manual, manual, sino manual. que es digital. De hecho, se le denomina handheld, Exacto, que es sí. que es un sistema donde ya tiene incorporado todos los artículos de ley de tránsito que se le aplican a una conducta y que Ujú. cuando usted ya la registra, ya queda nada más de conectar a la PC para bajar toda la información. Eso tiene otra connotación también, que es transparencia, porque evita o minimiza al menos los temas de corrupción de parte de los agentes viales, ¿no? No, y básicamente, no tanto solo en eso, Jesús, sino también, por ejemplo, algo que se te automatizó, que antes se hacía manual, era el tema de la prueba práctica de manejo, que también tiene el mismo dispositivo de Hangel, que en donde usted perfectamente en una boleta podía poner bueno, malo, regular, y ahora ya el sistema le pide que lo califique. Y Claro. eso lo que hace es que lo liga directo a un servidor, que es donde va toda esa información y queda respaldada. Y eso es lo que nos permite también el tema de transparencia, porque Claro. de si yo lo manejo manual y termino el parte y después le cambio un número al número de cédula, ya es otra persona. Y ahora no pasa eso. Y lo que se están buscando con los nuevos dispositivos, esos acá en Costa Rica, es que tengan el chip. Entonces Ujú. ya todo, de hecho, todos los sistemas llegarían a ese punto en donde se acabó la manipulación, el manejo, sino que todo va vía cibernética, Ujú. En la nube, en digamos. la nube. De hecho, ya, por ejemplo, en el ministerio el correo está en la nube. Ya no estamos en otros En medios, sino que ya estamos, servidores físicos. exacto, ya tenemos para poder manejar mejor también nuestros documentos que a veces son muy pesados y a veces no Sí. pasaban por correo y teníamos que utilizar el Dropbox y demás, y Sí, ahora por todos no, los y ahora levantamientos de accidente, ¿no? Que hay que acompañarlo de fotos y todo lo demás. exactamente, y eso ya es mucho más dinámico, por eso te digo, y además nos permite también poder hacer el tema de valoración de datos de una manera más oportuna, porque la información nada más está de conectarse y bajarse todo lo que tengas. Eso nos ha permitido también definir hacia dónde están los puntos más difíciles en cuanto a alta accidentabilidad, y a Los veces nos puntos sorprendemos negros. de que pasa el punto negro de una esquina a otra, y es porque Ujú. tal vez hicimos algún ajuste en un lado y tal vez había que analizar mejor la red y la red se analizó solo a nivel de una intersección y no a nivel de toda la retícula urbana que teníamos que haber analizado. Eso es lo que Claro. nos permite también ver cuánto se traslada o por velocidad, o por maniobras, o por iluminación, o por falta de seguridad vial en cuanto a dispositivos como señales, que incidir directamente en esos puntos. Y ahí es donde ya lo que nos ayuda mucho también es el equipo técnico de la Policía de Tránsito, que ellos son los que están en campo y nos dicen, mira, esa implementación está fallando y a Ujú. veces de lo que se hace en gabinete hay que ajustarlo en el campo. De acuerdo. Pero, Oye, pero así a es, a nivel... eso vamos. Perdón. Adelante, adelante. Sí, no, que a eso vamos, al tema de tener digitalizada la información y evitar el manejo manual de la información que se tenga que generar. Claro, reduces el error humano, digamos, allí. Exacto. Bueno, yéndonos a los números. Costa Rica, ¿cómo está en este momento a nivel de siniestralidad vial?
digamos que por este tema, la pandemia, andamos con datos que realmente andan en la media que se manejan o que se estiman a lo largo de este 2020. Pero No, no digamos te al puedo dar una cierre de cifra. 2019, así que tengas un numerillos por ahí que podamos tener de De, referencia. bueno, esos datos sí, ahorita no No te lo, los podría tener ok, hacia mano, Jesús, porque sí, no es un área en la cual yo me he metido mucho en cuanto a información, pero sí es algo que está ahí en la página de COSEBI, claro. pero sí, sí tenemos diferencias de los primeros meses de enero, febrero y marzo a lo que ya vamos teniendo hoy, que es un elemento por el cual nosotros diseñamos y que obviamente tenemos escenarios muy diferentes. Como yo te decía, por eso hoy pensamos mucho en la bicicleta y en la moto y en el Ujú. transporte público, porque antes lo que teníamos era más incidencia en transporte carga y vehículo particular. Pero Ujú. sí, sí te Aunque puedo la decir carga no se ha que detenido, digamos, la carga sigue estando allí exacto, y exacto. es un elemento olvidado, ¿no? Muchas veces. Y, y lastimosamente es un elemento olvidado y a nivel de Centroamérica muy importante, porque Claro. aquí por Costa Rica, para pasar a Panamá, pasa todo lo de Guatemala, pasa El Salvador, pasa Nicaragua, Y todo y el tránsito tenemos, es carretero, digamos, ahí. y tenemos caravanas de tránsito de transporte carga que en efecto, al tener esos países nula revisión técnica vehicular, cosa que sí tenemos en Costa Rica, Ujú. cosa que sí le exigimos a nuestros transportistas de carga, no reencauchar llantas, tener llantas nuevas, nos encontramos que todos los que nos ingresan al país tienen esas condiciones del automotor muy inseguras. Pero sí, en efecto, como te digo, datos se pueden ver muy bien en la página de COSEBI, pero sí se van a encontrar que a lo que tenemos hoy día está cambiándonos un poquito el El escenario de panorama. accidentabilidad. Sí, Exacto. sí, sí. Bueno, para los que estén interesados, la página de COSEBI es Ujú. csv.go.cr. ¿Sí? Exacto. Y ahí puedes encontrar desde el proyecto Escuelas Seguras, Empresas Seguras, el Observatorio, Gestión Municipal, toda la normativa que te he estado comentando, Jesús, toda la legislación, los planes y las evaluaciones de cada año están ahí. Súper bien, súper bien. Bueno, el tiempo se nos va. Siento que acabamos de comenzar, pero ya Uy, casi sí, estamos completando la hora y se nos acaba el regalo de tiempo que nos da la aplicación. Pero no quiero dejar pasar un punto importante antes de darte la oportunidad de que le cedas el testigo al siguiente invitado. Y es tocar el hecho de que la Organización de Naciones Unidas acaba prácticamente de renovar y confirmar que se va a hacer un segundo decenio de acción para la seguridad vial que abarcará desde 2021 a 2030, con el exhorto a los Estados miembros a que se sigan adoptando medidas con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la seguridad vial. Habla de la iniciativa de la Red Mundial de Legisladores de Seguridad Vial, en este caso, como uno de los puntos más importantes que deben constituirse, ya formalmente hablando, para reducir a la mitad las muertes en accidentes viales en todas las ujú, vialidades del ujú, mundo. Prevén 40 acciones, ya habría que leerse el 40, documento, obviamente exacto. en este momento no nos va a dar el chance de hacerlo, y solicita a la OMS que se siga supervisando los progresos en materia de alcanzados, digamos, en materia de seguridad vial. O los gobiernos deben asumir posiciones de liderazgo, ahí insta a todos los gobiernos a asumir esas posiciones de liderazgo y la colaboración multisectorial y de interesados múltiples que incluyen al sector académico, al sector privado, las asociaciones profesionales y la sociedad civil, entre ellas organismos como la Cruz Roja o la Media Luna Roja en los países árabes, para que también se incorporen en esta tarea. ¿Okay? Desde tu perspectiva, José, ¿por qué nos hemos visto obligados a renovar nuevamente este exhorto que se había hecho en el año 2011 o que se inició en el año 2011 con el primer decenio de la seguridad vial? ¿Qué ha pasado? Por qué no fue o no se obtuvo el resultado que se esperaba? Bueno, a mi criterio, bueno, a nivel de Costa Rica se creó todo un marco estratégico en el Ujú. 2010 para el 2011 que se llamó Marco Estratégico para la Implementación del Decenio de Seguridad Vial Ok, 2011-2020. Y ese es el proyecto que te indico que se denominó Construyendo una cultura de paz en las carreteras. de acuerdo. Ese proyecto
establecía en los 5 pilares los alcances a lo largo de esos 9 años que debían estarse estableciendo. ¿Se han Al, autoevaluado ahí, ese es el en ese proceso que marco? estamos. Exacto, en ese es Correcto. el proceso que estamos porque en efecto ese es el que ya se estaba retomando antes de este comunicado que acaba de salir, como usted lo acaba muy bien de indicar, Jesús, porque Ujú. ya ese liderazgo político, esa estrategia integradora, esa coordinación interministerial, lo público-privado es algo que se ha venido trabajando en este avance de marco estratégico. Entonces, más bien, ahora lo que podemos hacer a nivel de Costa Rica es esa valoración que nos va a permitir cuánto podemos más extender nuestros indicadores o nuestros deseos de resultados a la luz de que vamos a contar con 10 años completos. Máxime que, por ejemplo, el pilar uno para nosotros está supremamente superado, que es el de el Consejo de Seguridad Vial como agencia. Claro, ya Ya está podemos trabajar constituido. más exacto, ya podemos completar mejor el de vías de tránsito y movilidad más segura, el de vehículos más seguros, el Claro. post-accidente, o sea, ya podemos trabajar un poquito más ese porque el quinto es el que más nos ha dificultado por ser un tema que ya pasa más allá de las fronteras del COSEBI, que es con el Ministerio de Salud y la información que nos pueden remitir con respecto a los accidentados en los diferentes carreteras. Pero yo Ujú. creo que esto, no, esto que hace la Unión es realmente para aquellos países que no han hecho mucho y a veces tal vez no tienen ni la agencia de seguridad vial que No, pueda medir claro. esto, porque por ejemplo Ni han conozco adaptado en sus México. legislaciones. Exacto, conozco que México lo maneja el Ministerio de Salud, Jesús, tal vez usted me corrige, y ahí es donde se maneja este tema de seguridad vial a veces. Por Fíjate que ejemplo, aquí en yo, México hay ahorita justamente una polémica abierta con eso. No voy a ahondar mucho sobre el tema porque se nos van los minutos, pero justamente se está discutiendo la posibilidad de incorporar dentro de la Constitución, en este momento está en el Senado de la República, si no me equivoco, el derecho a la movilidad. Se está procurando institucionalizar el tema también desde lo legislativo y hay pendiente la aprobación de una ley de seguridad vial a nivel nacional, ¿no? Entonces, digo, ahí está dándose ahorita un tema interesante, que bueno, que en otra oportunidad pudiéramos hablar. no, y me parece muy bien porque yo, por ejemplo, cuando participé en un proyecto que se hizo en México de iniciativas de seguridad vial a nivel latinoamericano, nosotros participamos con 4 ahí en México y ahí nos dimos cuenta que realmente les falta todavía primero crear esa agencia, Sí, claro. consolidar esa agencia y después, como usted lo indica, las normas y reglas con las que van a trabajar para Ujú, poder tenerlas. Con ujú. base en eso es que creo que muy sano, porque ve lo que me estás indicando a nivel de México, imagínate a los demás países, de que construyan realmente indicadores que permitan poder tener resultados. Sí, sí, Nosotros y que puedas actualmente sí evaluarte, tenemos. porque no te puedes Exacto, evaluar, autoevaluar sin indicadores. exacto. Y no puedes ni autovalorarte ni saber hacia dónde tenés que mejorar si no tenés ese valor, ¿verdad? O no tenés ese organismo Ujú. separado, independiente, que esté generando esa política. Y es una política pública al final. De acuerdo, de acuerdo. Una política de salud pública, de hecho. Y de salud pública, es correcto. Sí, señor. Ajá, exacto, más Bueno, detalle. José, mira, ya el tiempo se nos va, nos quedan escasos 2 minutos. Ay, hijo Y de puño. bueno, Sí. sí, ya estamos casi por terminar. El día 31 de octubre tenemos invitado a Franco Micucci, es un arquitecto venezolano que ha trabajado mucho los temas de movilidad y espacio público y justamente vamos a tocar ese tema. ¿Qué pregunta le pudieras dejar tú a Franco para que nos responda? Bueno, un saludo a Franco. Yo creo que él está allá en la Universidad Simón Bolívar, ¿verdad? En Caracas, Es ¿es correcto, Jesús? sí, señor. Sí, sí, sí. Y un gran luchador de espacios públicos. A mí me gustaría preguntarle a Franco qué acciones deben tomar los municipios para recuperar esos espacios públicos o qué es lo que deben hacer esos municipios para que se respeten los espacios públicos. Yo siento que a veces en nuestros países no se dan ni las dimensiones ni la accesibilidad para que esos espacios públicos sean utilizados por las personas. Entonces, ¿qué considera él que debemos hacer? ¿Hacia dónde debemos irnos para poder generar ese espacio para que todos seamos inclusivos? Ganarlo para los ciudadanos, así es. Ganarlo para los ciudadanos. Muy bien. Bueno, pues mira, José, el tiempo se nos ha ido. Quiero darte la oportunidad de que puedas dejarnos un mensaje conclusivo de todo lo que hemos hablado hoy, corto, porque el tiempo nos gana, y agradecerte por por aceptar la invitación, por estar aquí. Nos une una amistad de muchos años ya.
te agradezco mucho. Bueno, te veo muy activo también con muchos temas, entonces me gusta porque siempre estás metido en todo esto de la investigación, en actualización, en mejora, en modernización. Entonces, bueno, felicitaciones también desde aquí para ti, un abrazo virtual. Te dejo No, el espacio. no, igual Jesús, primero agradecerte la invitación, la cual como siempre la accedí de primera, o sea, sin mucho comentarlo, por la amistad que nos une y el aprecio y el respeto que te tengo, porque realmente eres una persona que admiro y respeto mucho. Es mutuo. Y, y con base en eso, mi mensaje es que recordemos que la seguridad vial es un componente esencial en el diseño y operación de una carretera. Pensemos siempre cuando diseñamos y cuando formulamos y creamos espacios en todos los usuarios de estas vías. No seamos solo carrocentristas. Diseñemos Ujú. para todos aquellos usuarios de estas vías. Ese es mi mensaje. Y agradecerle también a todos los que nos han acompañado en el en vivo. Y como Así siempre, es. Jesús, un abrazo a la distancia y espero Y, verte pronto. igual, sí, claro. Ojalá coincidamos nuevamente presencialmente. Exacto, exacto, presencialmente. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, José. Gracias a todos los que se conectaron y a los que nos verán posteriormente en diferido. Saludos y nos vemos la próxima semana.